Buenas tardes a todos. Soy Juan Moreno Bao, soy el director de la Fundación Innovación Bankinter. Y bueno, bienvenidos a esta sesión con la que comenzamos una nueva serie de eventos de la Fundación, resultado de nuestro think tank, el Future Trends Forum, que hicimos en el mes de junio sobre cómo construir un mundo net cero. Y en este y en los próximos eventos vamos a hablar con nuestros expertos sobre los cambios necesarios que tenemos que llevar a cabo para conseguir el objetivo global de construir un mundo sin emisiones netas de carbono en 2050. Hoy contamos con dos de los expertos que participaron en el foro, Marcelino Oreja y Alejandro Micó, que ahora presentaré, y que nos van a hablar de las oportunidades y los retos que presentan el hidrógeno y las energías renovables. Pero antes de comenzar, si os parece, os invito a visitar nuestra página web, donde tenéis disponible el informe que recoge pues, las ideas principales que se debatieron en el foro, en el Future Trends Forum, y en el que, bueno, y también podéis profundizar en las presentaciones de los expertos. Ahí tenéis el enlace. Bueno, sin más dilación, dejadme que os presente a Marcelino y Alejandro. Oye, bienvenidos y muchísimas gracias por estar hoy con todos nosotros. Muchas gracias. A ver, empiezo por ti, Alejandro, que te tengo a la izquierda. Alejandro Micó, un apasionado de la energía, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y en 2012, trabajando en el Departamento de Innovación de Endesa, estuvo a cargo del diseño del parking para vehículos eléctricos más grande de Europa. En 2013 se traslada a Chile para trabajar en Belectric, una empresa constructora de proyectos fotovoltaicos, llegando a ser director de ingeniería para Latinoamérica y jefe de operaciones. Además, ha trabajado como consultor para empresas líderes en el sector energético a nivel internacional, como Colbún y Power China. Y ha desarrollado y construido y operado más de 1 gigavatio de potencia fotovoltaica. En 2019 funda Sunalizer, el primer marketplace de energía solar residencial en España y Brasil, cuya misión es proporcionar acceso a la energía solar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Durante este año 22 se han alcanzado un volumen de ventas de 3 millones de euros, enhorabuena, entre los dos países, y actualmente acaban de cerrar su segunda ronda de inversión. Y Marcelino Oreja, ex consejero delegado de Nagas y que lideró activamente el proceso de internalización de la compañía que se inició en 2011, es ingeniero industrial ICAI, además ha realizado los programas Global CEO y el Advanced Management Program del IES, así como el Executive Program impartido en Singularity University y el programa Avira, celebrado en INSEAD. Ha sido secretario general de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, fundó DEF4, una empresa de patentes y marcas, ha asesorado a otras empresas en su desarrollo internacional y estratégico y ha ocupado cargos de alta dirección en EMTE, que ahora es COMSA, en Aldeasa, que ahora se llama Dufry. Ha sido diputado en el Parlamento Europeo entre 2002 y 2004 y también ha sido miembro del Consejo de Administración del Ente Vasco de la Energía y presidente de Ferrocarriles de Vía Estrecha en el 2012. Bueno, bienvenidos a los dos de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la idea que tenemos hoy, lo digo para toda la audiencia, es pues una conversación fundamentalmente que compartáis vuestra experiencia y vuestra visión sobre este mundo apasionante de la energía y del net cero. Y al público, si queréis ir preparando preguntas, las podéis ir poniendo en el chat, en la zona de preguntas y respuestas, y nosotros las iremos recogiendo. Al final de la charla, que debería durar unos 40 minutos, habrá tiempo para las preguntas. Así que si queréis ir poniéndolas. Pero bueno, si queréis empezamos. Lanzo yo una primera pregunta y luego a partir de ahí seguimos la conversación. Empiezo contigo, Marcelino. ¿Cuál crees que son las principales oportunidades que existen en España en relación al net cero? Bueno, hay muchas oportunidades y muchas amenazas también. Antes de empezar, te diré que hablar de energía hoy es muy cómodo, porque la incertidumbre es tal que aunque uno se equivoque, nadie nos lo va a echar en cara, ¿no? Es decir, que es probablemente los temas de los que es más cómodo hablar, porque nadie puede estar puede tener la seguridad de saber lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? De hecho, vemos cómo cada día casi cambian las circunstancias, ¿no? Es verdad que estamos ante un entorno
muy especial de la guerra de Ucrania, que ha cambiado muchas cosas, pero ya antes nos encontrábamos con una espiral de, por un lado, el crecimiento de precios y por otro, de una necesidad de luchar contra el cambio climático, reduciendo nuestra producción de CO2. Para España hay muchas oportunidades porque nos encontramos en un lugar donde por primera vez tenemos una fuente de generación como es el sol y el viento, que nos puede permitir sustituir más rápido que otros los combustibles fósiles por energías renovables y quizás algún día exportar parte de esa electricidad o en su caso el hidrógeno cuando vayamos a generar. ¿Qué oportunidades nos vamos a encontrar? No en el medio, pero sí en el largo plazo. Nos vamos a encontrar con la posibilidad de generar electricidad de una forma más competitiva que nuestro entorno, hoy siendo casi lo contrario, puesto que nos abastecemos de energía fundamentalmente de electricidad, de gas y petróleo que importamos. Cuando podamos transformar nuestra matriz energética a renovable, podremos competir mejor en un entorno global. Y por lo tanto podremos también pensar o soñar con una mayor industrialización del país. Y si eso crece, pues podremos exportar esa electricidad o ese hidrógeno hacia afuera, ¿no? Tenemos que ser capaces de aprovecharlo de verdad. Y eso significa apostar por industrializar, por apostar por compañías que aquí desarrollen tecnologías o modelos de negocio y acertar también en la priorización. Es decir, no busquemos desarrollar aquí cosas que a la larga van a ser producidas fuera, y estoy pensando en que al final acabaremos importando muchos bienes de equipo que siempre sean más competitivos producidos en otros lugares. Aprovechemos para apostar desde el principio por aquello que tiene más valor añadido, que tiene que ver con los aspectos más sofisticados en la generación eléctrica o energética y que podemos desarrollar en España. Estás en mute, Juan. Perdona. Y Alejandro, ¿qué posición crees que debería ocupar España en esa foto energética a nivel internacional? Es súper importante lo que acabas de decir ahora. Y siguiendo con lo que comenta Marcelino, ¿no? Vivimos en una situación energética ahora que cambia tanto, lo que ha dicho la foto. Es que yo creo que aquí nos centramos tanto en la foto que no estamos viendo la película. O sea, ¿cuál es el final de la película? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las realidades, como comentaba Marcelino, ¿no? Al final, España está claro que tiene sol, tiene viento, estamos desarrollando proyectos, pero ahí, y por empezar un poquito el debate también, Marcelino, el tema del desarrollo de renovables, sabemos el potencial que tiene España en tanto en viento, en sol, la proximidad que tenemos con los países europeos que no tienen tanto sol, que Francia, que es nuestro vecino, ya no tiene tanta radiación como nosotros, pero al final mi sensación es que las redes de interconexión, y lo estamos viendo ahora con todo este tema del MidCat, la interconexión con Marsella, la red eléctrica también, muchas veces juega de cuello de botella. Entonces, yo ahí lo que veo como oportunidad es que el tema de las interconexiones, tanto internas del país, la capacidad para poder conectar más proyectos o para poder tener un sistema mucho más flexible y dinámico, y esa interconexión con otros países, es algo clave. Es algo clave empezar a desarrollar hoy, como dice Marcelino, ¿no? Esa tecnología para tener sistemas de conexión, porque es verdad que voy a poner un ejemplo muy bestia, ¿no? Paneles más potentes o molinos con más potencia. Vale, eso está claro, pero yo, por ejemplo, veo clave también las interconexiones. Ahí quería preguntarte también a ti, Marcelino, ¿cómo ves ese tema de la interconexión entre países? Y salta también una noticia que salió el otro día, no sé si lo visteis, que en Reino Unido van a empezar a cortar las licencias para construir proyectos fotovoltaicos para incentivar la agricultura en la isla, en Reino Unido. Por lo tanto, si el Reino Unido necesita también energía solar, va a tener que comprarla a Marruecos, que hay algunos proyectos. Habrá que interconectar todo eso. Entonces, Marcelino, con tu experiencia en este sector, ¿no? Quería preguntar también cuál es tu opinión en ese sentido. Sí, pues yo como provengo del gas en los últimos años y ahora me voy a dedicar también a temas más eléctricos, pero todavía tengo ese sesgo, ¿no? No olvidemos que el transporte de electricidad a larga distancia produce unas pérdidas de carga muy importantes, ¿no? Y todavía está eso sin resolver. Por lo tanto, pensar en interconexiones eléctricas entre Marruecos y Reino Unido creo que es una utopía, ¿no?
Yo creo que vamos a encontrarnos cada vez más con cuellos de botella en las redes, en el desarrollo de las redes eléctricas, porque va a haber además una limitación no solo física, sino una limitación de permisos que permitan el crecimiento de las redes. Es verdad que habrá tecnología de compresión ¿no? Y de hecho en el seminario que tuvimos en junio pues, se hablaba de cómo la computación cuántica podía mejorar la eficiencia de las redes eléctricas. Hasta que eso ocurra, yo creo que se desarrollarán muchos proyectos de generación distribuida o autoconsumo, ¿no? Y es algo de lo que estamos viendo en crecimiento. A veces intentamos pensar en soluciones fáciles para problemas complejos. Yo creo que la reducción de emisiones es algo complejo, es algo que nos va a llevar muchos años, décadas, y por lo tanto encontraremos un conjunto de soluciones. Nos encontraremos con la necesidad de fomentar la electricidad, de fomentar el autoconsumo. Las interconexiones ayudarán seguro. Hoy estamos consumiendo electricidad francesa y otras veces es Francia quien consume gas o electricidad española o desde España. Por lo tanto, es verdad que cuanto más interconectados estemos, mejor. También creo que habrá esas redes autónomas o independientes y esa generación distribuida permitirá el desarrollo más acelerado de las renovables. En España llegamos tarde al autoconsumo, con el decreto del 18, pero hoy el desarrollo es enorme, ¿no? Y seguro que vosotros tenéis muchos proyectos que tienen más que ver con la generación distribuida o PPAs directos que con la generación de inyección en red. Totalmente. Y ahí, desde nuestro punto de vista, nosotros lo que vemos es que se sigue cumpliendo la máxima en el que la sociedad y la tecnología van por delante de lo que las leyes nos permiten hacer. Entonces, yo creo que también hay un tema de, porque por ejemplo hoy no pasa nada si decimos que estamos comprando gas a Estados Unidos, no decimos nada que si estamos comprando petróleo a Arabia Saudí, es decir, estamos comprando energía a otros países, pero esa interconexión con otros países, esa interconexión propia, ¿no? Es decir, esa legislación en cuanto a smart grids o incluso redes que estén desconectadas de la propia red o sistemas un poco más autónomos. Es decir, hay un montón de tecnologías que hoy ya están disponibles y que son difíciles de implementar desde el punto de vista de la capacidad de la red. Y tal cual como comentabas tú, ¿no? El tema del mix energético, ¿no? Que es un melón gigante. Y hoy vemos también que empieza el debate, ¿no? Molinos sí, pero no en el jardín de atrás. O placas solares sí, pero que no las vea nadie o que no estén en el centro de la ciudad. Y al final, mucha gente que nos metemos en esto o no, estamos en el mundo de la energía, dicen, o lo vemos en las redes o lo vemos en los sitios, no, nuclear sí, nuclear no, solar sí, solar no. Y al final, mi respuesta muchas veces es, si tú crees que estamos en una posición de poder rechazar cualquier fuente energética, yo creo que están equivocados, porque creo que hoy necesitamos tener una matriz muy diversificada, tender hacia esa matriz renovable, pero cuanto más diversificada esté, yo creo que vamos a conseguir tener mayor fiabilidad y un precio más competitivo. Y dentro de ese mix, ¿dónde veis la posición de, bueno, entiendo, de renovables, del hidrógeno y del gas? Y luego dejamos para el final, si queréis, el tema de la nuclear. Fíjate, Juan, que a menudo confundimos generación eléctrica y energía y creemos que es lo mismo, ¿no? En España hoy se consume 370 teravatios de gas frente a 270 de electricidad y la electricidad es una parte de nuestra matriz energética. Cuando hablamos de descarbonizar, no solamente tenemos que hablar de descarbonizar la generación eléctrica, sino descarbonizar la energía y por lo tanto estamos hablando de la industria, del consumo doméstico, comercial o el transporte. Y cada uno de esos sectores tiene problemas distintos y soluciones distintas. Yo creo que coexistirán muchas soluciones. Yo creo que el fósil seguirá estando ahí durante muchos años. Václav Smil, que nos dio una charla en las jornadas que tuvimos nosotros en junio y que es pues, probablemente uno de los escritores no solo más avezados, sino más amenos, ¿no? en transición ecológica, explica muy bien cómo hemos pasado de un consumo de fósil de 92 a 93% a 80 y tantos % en 30 años. Es muy difícil
pasarán en otros 30 a cero, ¿no? Por lo tanto, van a coexistir muchas tecnologías y tenemos que apostar también por disrupciones en el futuro que hoy, como tal, disrupción no conocemos. Y yo creo que nos vamos a encontrar con unos años de mucha disrupción frente a unos últimos 30 años con una cierta estabilidad en la forma que hemos tenido de generar la electricidad y la energía en general. Entonces, va a coexistir la generación eléctrica renovable, el gas para usos para los que no hay alternativa, la electrificación de procesos de calor que son electrificables, que hoy utilizan combustibles, y la utilización de nuevos combustibles como el hidrógeno o el gas sintético o el biometano, que hasta ahora no se utilizaban. Y nos encontramos con una matriz más compleja que la actual, por lo tanto más difícil de gestionar, y que la tecnología, entre otras cosas la inteligencia artificial, es la que va a permitir gestionar mejor esas redes complejas. Sí, y por añadir también la parte relacionada con los materiales. Es decir, hoy tenemos un montón de materiales que utilizamos en nuestro día a día y no solo desechables como plástico, botellas, etcétera, que son plásticos, vienen del petróleo, derivados, sino también fosfatos para la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es como, señores, esto también viene de los combustibles fósiles. Por lo tanto, también tenemos que ver una alternativa y la coexistencia es algo que vamos a tener que ver. Es imposible o muy complicado, no voy a llamarlo imposible, pero es muy complicado que no nos encontremos en nuestro día a día con algo que tenga un derivado del petróleo. O sea, muy complicado y va a ser así por los próximos años. Y es verdad que Václav Smil, desde mi punto de vista, el tipo es un fuera de serie, pero me parece un poco pesimista desde mi punto de vista. Yo lo vi un poco pesimista, pero ok, lo comprendo. Al final es como intentar trazar una línea de lo que ha pasado hasta ahora hacia el futuro. Y creo que es clave lo que comenta Marcelino, ¿no? Van a haber muchas disrupciones que hoy no conocemos y no sabemos y que van a venir conforme vayamos caminando ese viaje, ¿no? Entonces van a costar dinero, evidentemente, pero esa masa crítica nos permitirá hacer pruebas, experimentos, entender mejor y a partir de ahí seguir viendo otras opciones. Yo, por ejemplo, el otro día leía un informe de la Agencia Internacional de la Energía del Cuerno de África y lo que comentaba es que a día de hoy hay 250 millones de personas que aún no tienen, no cocinan con métodos limpios, es decir, utilizan carbón o madera. Entonces, es una oportunidad gigante. Esas personas no tienen aún electrificación, lo que comentaba Marcelino. Primero tendrán que electrificarse. ¿Y esa electricidad de dónde vendrá? Probablemente venga de combustibles fósiles. Y dicen que hay una oportunidad gigante en África, sobre todo ahí en el Cuerno de África, la parte cercana a Kenia, al lago Victoria, todo aquello, con las mini hidráulicas, que es algo que aquí en Europa ya las tenemos casi olvidadas. Entonces, creo que hay muchas opciones aún y geotermia también. Entonces, hay muchas opciones por analizar aún. Y en ese camino hacia la electrificación, como comentaba Marcelo, también el transporte y otro tipo de consumo de materiales. Sí, lo que pasa es que, Alejandro, fíjate que cuando hablamos de descarbonización y hablamos de países en vías de desarrollo, el consumo per cápita en África es de 15 gigajulios persona frente a los 150 de Europa. Por lo tanto, correcto, lo que va a ocurrir seguramente es que van a incrementar su consumo energético, no podemos impedirlo, debemos fomentarlo, y seguramente van a transitar primero desde combustibles más contaminantes hacia el gas y después hacia la electricidad, ¿no? Es verdad que habrá lo que llaman en esos países el salto de la rana, ¿no? Donde probablemente se salten algunas etapas que nosotros hemos tenido, ¿no? Y ahí yo creo que, por ejemplo, las redes eléctricas, igual que las redes de telefonía, casi no existen, y en África saltaron directamente de no tener teléfono a tener un teléfono móvil. Seguramente que en el consumo de energía pasará de sistemas centralizados a sistemas descentralizados de generación. Y una vez más, ahí la tecnología va a ser importante, pero el problema de África es que tiene que, para incrementar su bienestar, tiene que incrementar el consumo per cápita. 10 veces lo que se consume hoy, ¿no? Multiplicado por 10 lo que se consume hoy. Entonces, cuando hablamos de posiciones optimistas o pesimistas, es verdad que Smil yo creo que es realista. Es verdad que si somos excesivamente, si nos marcamos metas excesivamente ambiciosas como la reducción de fósiles en los próximos 30 años, es tan inalcanzable que va a generar cierta frustración. Fíjate que hay un ámbito
del que se habla normalmente muy poco. Siempre se habla de reducción de emisiones. Cada vez más tendemos a hablar de las emisiones netas cero. Por lo tanto, hablamos de que junto con la emisión tenemos que encontrar formas o de compensación o de captura de carbono. Y se explica poco, porque es verdad que es poco atractivo y algunos te dicen, hombre, si favorecemos la captura de carbono, no vamos a penalizar suficientemente la emisión. Bueno, es posible y yo, sin embargo, creo que hay muchos procesos industriales que no son electrificables, por lo tanto, tenemos que avanzar también en la captura de carbono y en la reducción de emisiones vía compensación. Y además la compensación puede permitir el traslado de rentas de zonas desarrolladas a zonas no desarrolladas, o zonas rurales a zonas, o de zonas urbanas a zonas rurales. Pero tenemos también que pensar que no habrá manera de reducir emisiones y que tenemos que buscar cómo compensarlas o capturar el CO2 que se produce. Y es verdad que eso pues, no es la corriente principal hoy, ¿no? Y parece que se habla muy poco. Y creo que será tan importante como eso y la generación renovable, la captura de CO2 o la compensación. Hay ya alguna iniciativa, pero muchas menos de las que hay. Entiendo que de lo que hablamos en el foro es una tecnología que todavía está, bueno, le queda mucho por desarrollar, pero que obviamente forma parte de la ecuación, porque no es tanto no emitir, sino que el neto de emisión y captura pues sea cero, ¿no? Volviendo al tema del mix eléctrico o de la generación. Fíjate, Juan, perdón de corte, que hay un cambio muy importante en los últimos años, ¿no? Porque siempre se habla de dejar de contaminar y ahora se habla de contaminar de forma neta cero. Y es muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de net zero emissions, estamos hablando de que las emisiones netas sean cero. Es un paso, yo creo que importante, porque es realista, porque hay actividades que no dejarán de ser nunca contaminantes. Creo que hay sectores como el transporte, como la energía pesada, como la producción de algunos bienes industriales que no van a dejar de contaminar y por lo tanto tenemos que ver cómo compensamos esa emisión. Eso es un concepto relativamente nuevo. No sé si quieres añadir algo ahí, Alejandro. Sí, yo lo que diría es que este camino hacia el net zero lo hemos iniciado por aquello más sencillo y es sustituir los consumos más fáciles por temas renovables, ¿no? Pues, oye, la ampliación de la red vamos a hacerla a través de renovables o los consumos adicionales, perfecto. La parte complicada viene ahora, ¿no? Que es lo que comentaba Marcelino, vale. Ahora hay que sustituir algo que no es fácil, por ejemplo, en la industria pesada, en altas temperaturas, etcétera, etcétera. A ver, hay que quemar gas. Entonces, si no es gas, es hidrógeno, ¿vale? ¿Dónde se fabrica? ¿A qué precio? ¿Hay que transportarlo? Todo eso tiene o el biodiesel, este tipo de cosas, ¿no? Claro, son cambios muy fuertes. Hasta ahora, yo diría que hemos empezado a comernos las manzanas más bajas del árbol y está muy bien, hay que empezar por algún sitio. Pero conforme se van estando más altas las manzanas, necesitamos rompernos más el coco. Sí, luego hay algo muy importante y vuelvo a Smil, ¿no? Solo es posible si cambiamos nuestros hábitos de consumo o de vida, ¿no? Y esto es lo más difícil, ¿no? Porque estamos todos dispuestos a ser verdes, pero siempre que no nos cueste. El ejercicio mayor que hacemos todos es llevar el vidrio al contenedor de vidrio. Llevamos 30 años haciéndolo, más o menos ya lo tenemos interiorizado. Pero yo creo que el hábito de consumo de verdad, el cambio de hábitos, que es lo que nos va a tocar hacer, es lo más difícil y es lo que a los gobiernos les cuesta más explicar, ¿no? Y luego hay un efecto también económico importante y es que la mejor manera de desincentivar el consumo de un producto es incrementar su precio y sin embargo cuando se incrementa el precio de la energía aparecen todo tipo de medidas para reducirlo otra vez, ¿no? Es decir, no hay nada mejor que lucha contra el cambio climático que la situación actual. Todos encenderemos menos la calefacción este invierno que el pasado. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Luchar contra ese incremento del coste energético o no? ¿O luchar de una forma quirúrgica contra el incremento de precio en aquellos que realmente se encuentran desfavorecidos, pero dejar que el resto, digamos, pasemos más frío en invierno, más calor en verano por el coste? Y estoy convencido que hoy todos los que están escuchando están empezando a cambiar sus hábitos de consumo, al menos en cosas muy cotidianas en su casa, debido al coste de la energía.
Antes, pues nos decían, niño, apaga la luz, que no somos de Iberdrola, ¿no? Éramos pequeños, pero es que hoy, bueno, pues dormimos todos con más mantas, ¿no? Eso va a ser, y ese es el gran cambio de los próximos años, ¿no? El cambio de hábitos de consumo. Pero ahí lo que vemos también es que sí que hay una serie de países que firman los acuerdos climáticos de París, los derechos de emisión de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, yo creo que en Estados Unidos vieron lo que estábamos haciendo y se han dado cuenta de lo que está pasando en Alemania con el tema del gas de Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de los cambios de hábito, al final, si España fuera el año que viene 100% renovable, por ejemplo, realmente aquí se trata de que todos los países lo sean. Entonces, el reto es mucho mayor que dentro de fronteras. Sí, seríamos más independientes energéticamente, tendríamos mejor posición estratégica, pero al final de cuentas, para combatir este tema que es de todo el planeta, realmente el reto es mucho más grande, ¿no? De poner acuerdos entre países también, porque si no, al final, si comparto un coche de gasolina en España es muchísimo más caro que en otro país, pues, oye, al final hay desequilibrios económicos que también afectan, ¿no? a esa trayectoria del 2050 que queremos construir. Sí, me estoy dejando que los hábitos de consumo vienen por la parte económica. O sea, yo lo que sostengo es que yo creo que hay relativamente poca gente que cambie sus hábitos de verdad, de forma profunda, por razones medioambientales y si lo hace por razones económicas. Es decir, nosotros vamos a dejar de poner calefacción porque es más cara, no porque contamina más. Y por lo tanto, el cambio de hábitos va a ser inevitable y yo creo que tampoco es malo que la energía suba de precio. Bueno, como una forma de poner una bandera, ¿no? Y decir, ojo, que la forma en la que estábamos consumiendo hasta ahora no es lo más adecuado, ¿no? O no era la realidad, o no era lo que realmente podíamos. Y yo también estoy de acuerdo. Al final, crear medidas y ayudar a consumir no va a hacer que desincentivemos ese consumo, como tú comentas. Oye, por ordenar un poco algunas de las ideas que habéis ido lanzando, en la generación, digamos, de electricidad, ¿podéis explicarnos un poco cuáles son, algo muy básico, cuáles son las renovables, qué características tienen, qué rol juega o cómo se hace el hidrógeno verde, qué rol, si queréis entramos ahí también, creéis que debería tener la nuclear? Habéis hablado de que tiene que haber un mix equilibrado, y un poco contar cómo estamos ahora y cuál creéis que debería ser la evolución de esa generación eléctrica. Solo centrándonos en la parte eléctrica, ya sé que hay mucho más, pero empezando por ahí, si queréis. Marcelino, si quieres empezar. Sí, a ver, yo primero que insistir que generación eléctrica es una parte solo del consumo energético, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces confundimos, ¿no? Hablamos del renovable como si fuera la solución. La renovable eléctrica es la solución a la generación eléctrica y eso no deja de ser un 30% del consumo energético de la matriz energética total. En cuanto al consumo eléctrico, hoy depende del día, puesto que hay una parte importante, hay un parque instalado de potencia que generaría, si hubiera sol y viento suficiente, pues se generaría suficiente electricidad como para no tener otra fuente de generación eléctrica, ¿no? Y lo hacemos porque esas fuentes son intermitentes. Por lo tanto, necesitamos otras que den estabilidad al sistema. Ahí, por lo tanto, la nuclear y la eólica es muy importante, además del gas, que al final permite arrancar con mucha velocidad. Porque también hay un tema técnico, y es que al final todos queremos encender la luz en casa y que haya luz, y además que haya una luz de calidad. Y eso es importante en casa y es más importante en la industria, ¿no? La luz no es una cosa milagrosa, es una tecnología antigua, pero que requiere de calidad, y esa calidad la da los sistemas de generación estable y con inercia como son la nuclear y el gas. Entonces, no podemos abandonar algunos sistemas de generación. Yo creo que seguirá habiendo gas durante más tiempo, al menos como respaldo del sistema. Y si quisiéramos tener solo renovables, tendríamos que tener una potencia instalada muy superior a la necesaria y, por tanto, tendría muy poco sentido económico. Entonces, el consumo eléctrico dependerá del día. Y si queréis acabar con la nuclear, creo que la nuclear la hemos politizado en exceso y se ha convertido en un tema político y no técnico. Hoy
Yo creo que había que mantener, más allá de lo que se ha establecido, la nuclear, pero por una razón técnica, y desgraciadamente es un tema político que además yo creo que no tiene ya solución y por lo tanto que se va a abandonar, pues si no es en los plazos previstos, muy poco más allá de los plazos previstos, y no creo que se vaya a desarrollar la nuclear modular, la pequeña nuclear modular de la que se habla, que haya tecnología. Yo creo que eso no va a ocurrir. Si no estás dispuesto a que instalen cerca de tu casa un molino de viento, no te voy a montar una nuclear, aunque sea pequeña, ¿no? Y no veo que nadie está a estar en su garaje. Entonces yo creo que habrá que convivir con menos nuclear y habrá que sustituirlo por una parte por gas y una parte por renovable o por almacenamiento masivo, perdón, donde yo creo que habrá disrupciones, ¿no? Tanto en almacenamiento de energía en forma de baterías, en forma de hidrógeno o de otras maneras. Sí, y ahí, por engancharme de un punto que has comentado y me parece interesante también, es que si queremos tener una matriz 100% renovable con las tecnologías que hoy existen, como dice Marcelino, necesitamos sobredimensionar la capacidad instalada. ¿Qué significa? Hoy tenemos la potencia de base, por decirlo así, que son las nucleares, que son las que realmente suministran como toda esa energía que siempre se está consumiendo en nuestro país. Después entran las renovables, que son autodespachadas, son intermitentes, es decir, el mes de agosto fue un mes de ola de calor que hubo cero viento por las olas de calor y además la temperatura era tan alta que las instalaciones fotovoltaicas bajó la eficiencia. Es decir, al final tuvimos que tirar de gas, evidentemente, si es que no había otra alternativa. Entonces, ¿queremos dimensionar un sistema que funcione para un año o que funcione para los meses en los que tenemos ola de calor y hay problemas? Entonces, ahí también constituye la resistencia o la resiliencia que puede tener el sistema y ese sobredimensionamiento de la instalación renovable o de las instalaciones renovables choca con las capacidades del sistema, las capacidades de la red. Entonces, yo creo que al final la instalación fotovoltaica va a estar generando y tiene dos opciones, o tendrá dos opciones, o inyectar a la red o consumirlo directamente, pero ¿para hacer qué? Y ahí es donde entra el hidrógeno, ¿no? Es donde entra, que ahí Marcelo tiene más experiencia que yo, ahí es donde entra un poco, oye, si no lo voy a vender a la red porque no hay capacidad de inyección, porque se está consumiendo la que toca y me está sobrando, ¿qué hago con ella? ¿La puedo almacenar, como comentaba? ¿O puedo generar otro medio que pueda servir como almacenamiento? En este caso es un almacenamiento térmico, que sería el hidrógeno. Sí, es verdad que el hidrógeno yo creo que va a jugar un papel muy importante. Hablamos de hidrógeno como si se podía vender, si vendiera la sección bio del Mercadona. Claro. Y no hay hidrógeno, ¿no? Es decir, que la tecnología de producción de hidrógeno es conocida, no es muy sofisticada. Yo tengo un electrolizador en casa pequeñito de juguete, donde se puede hacer un electrolizador en casa, los hay de juguete, lo cual no significa que nos vamos a encontrar con grandes cantidades de hidrógeno a un precio competitivo en el corto plazo. Es verdad que va a ser necesario para algunos ámbitos y yo creo que como energía en forma de densa, pues será la solución mejor junto con el biometano para estudiar el gas natural, pero queda mucho por desarrollar. Pero hoy todavía no hay grandes proyectos de generación de hidrógeno verde y queda tiempo para que eso sea una realidad. Y en almacenamiento, aparte de convertir la electricidad en hidrógeno como fuente de energía alternativa que después o se transporta o se decide lo que se hace con ella, ¿qué otros mecanismos hay de almacenamiento que creéis son viables para compensar esa intermitencia de las renovables? Pues para mí, yo te diría, y ahí, desde mi punto de vista, el más rentable, pero también el más complicado es el almacenamiento hidráulico, ¿no? A través de las instalaciones de bombeo y turbinaje. Pero si nos centramos en Europa o en España, pues la capacidad hidráulica es la que es y ya está. O sea, si nadie quiere poner un molino o una central nuclear, mucho menos un embalse. Por lo tanto, ese tema está ahí. Pero como eficiencia tecnológica o técnica, esa es la realidad. Sistemas de almacenamiento como Espera, Alejandro, y eso un poco contenedores. para los que nos están escuchando, eso es básicamente darle la vuelta a la presa, digamos, y devolver el agua, ¿no?
poner el agua, al final el agua, una central hidráulica genera electricidad por la caída de columna de agua, ¿no? Pues tengo agua a diferente altura por la presión, turbino y genero electricidad. Por la noche, voy a decirlo así, ¿vale? Pues durante el día estoy turbinando agua, por lo tanto estoy generando electricidad. Por la noche la electricidad es más barata y me sobra porque tengo los molinos de viento, bombeo y subo el agua otra vez y mañana empiezo el ciclo. Entonces el agua sube y baja, sube y baja. Pero, claro, necesitamos grandes caídas o caídas con cierta potencia y además necesitamos tener mucha agua embalsada. Y una instalación, un embalse, se amortiza, tarda mucho en amortizarse. Por lo tanto, vemos que no creo que se desarrollen proyectos de este tipo en Europa, por lo menos. O sea, que fíjate que no solamente se trata de almacenar, sino de ser más eficiente. Entonces, yo creo que ahora muchos proyectos de eficiencia energética nos cuentan que el consumo energético más importante es en la industria. Hay cada vez mayores compañías y tecnologías para aprovechar almacenamiento de calor, bomba de calor que puedas almacenar, producción de temperaturas o de temperaturas para procesos industriales por debajo de 200 grados eléctricos. Yo creo que habrá un sinfín de soluciones tendentes todas ellas a reducir las emisiones. Y para eso es bueno que la energía esté cara. Entonces, aunque muchos critiquemos el coste de la energía hoy, eso es lo mejor que le puede ocurrir a la lucha contra el cambio climático. Porque será más rentable establecer mecanismos para reducir esas emisiones, por tanto, el consumo de energía en procesos industriales. Y cada vez hay más. Y no solamente son baterías o hidrógeno, que también, sino otro tipo de soluciones y algunas que hoy no conocemos y que se irán desarrollando, ¿no? Yo creo que para luchar contra el cambio climático la apuesta por la innovación es fundamental y yo creo que habrá que apostar por soluciones innovadoras, por venture capital y por compañías que hoy están usando tecnologías muy disruptivas. Muy bien. No sé si queréis que toquemos algún tema más o pasamos a las preguntas del público. ¿Algo más? Temas hay muchos porque la energía es muy amplia, pero yo he visto así muy deprisa alguna pregunta interesante. Sí. Pasa que no soy capaz de acceder. Si tú nos vas haciendo preguntas de los que oyen. Muy bien, mira, pues yo si quieres empiezo preguntando sobre la compensación de carbono. Primero un poco para que lo entiendan todos, explicad el que queráis coger esta pregunta, qué es la compensación del carbono y nos preguntan si es una solución o si es un negocio. Yo creo que no hay solución si no es negocio, porque al final, para unos o para otros, tiene que haber beneficio económico, ¿no? Puede parecer muy capitalista, pero esto es cómo funciona el sistema. Es decir, cuanto más negocio sea compensar, más empresas aparecerán utilizando esa solución. Al final, el CO2, hay una cantidad de derechos obligatorios que una compañía tiene que compensar y eso se establece en la Cámara de Compensación, pero hay el CO2 que produce una compañía que no debe compensar y que puede compensar de forma voluntaria. Puede comprar derechos en aquel que tiene un sumidero de carbono, que tiene formas de reducir o de compensar su CO2. Fundamentalmente puede ser bosques, océanos, es decir, realizar actividad económica que tiene como fin desarrollar sumideros de CO2. Y yo creo que eso es positivo, porque lo que necesitamos es que la emisión sea cero, la emisión neta sea cero. Y los más verdes pues me criticarán porque dirán que lo que hay que hacer es dejar de producir CO2 y no encontrar mecanismos de compensación y que esos mecanismos de compensación son la manera que tendrán los fósiles de poder seguir existiendo. Pero yo creo que es la única alternativa. Los que están a un lado te van a decir que la única manera es no producir el CO2 y los que están al otro lado te van a decir que eso es penalizar el sistema económico porque estás añadiendo un impuesto. Y ahí, para intentar explicar el derecho de emisión, lo que comentaba Marcelino es, oye, si tú estás emitiendo esos CO2, pero es que cuando tú emites un CO2, ya sea quemando un combustible, por ejemplo, el coste que se paga es el coste de extracción, de refinado y de transporte, pero no está en ningún sitio el coste de que ese combustible nunca más se va a regenerar en el planeta Tierra, se va a emitir y no se va a recuperar, ¿no? Entonces se ha creado este modelo de derechos de emisión que yo creo que como todo es mejorable, pero por lo menos es un primer paso.
es un primer paso para que las empresas y las economías entiendan la huella que tiene la forma en la que producen su Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces yo creo que, como comentaba Martín, y yo estoy totalmente de acuerdo al final, que si no es negocio, la gente no lo va a hacer, no va a hacer el cambio. Tiene que doler de alguna manera para que ese cambio se produzca. ¿Qué pasa al final? Que vemos que nos afecta a todos, de arriba abajo, todos consumimos energía, tanto las empresas como las personas de a pie, ya sea en forma de transporte o electricidad en casa, la calefacción, ahora que tanto las mantas están de moda, al final la única manera de cambiar los hábitos, y no solo consumir menos, sino también consumir a las horas donde es más barato, porque eso es algo que, si vemos la curva de generación de un día, claro, todos llegamos a casa por la tarde y conectamos la televisión, el horno, la vitrocerámica y la calefacción. Todos la conectamos, por lo tanto, todos estamos consumiendo al mismo tiempo y la energía se encarece. Entonces, yo creo que esos hábitos no va solo de cambiar de la fuente, sino también de modificar nuestro horario vital, por decirlo así. Muy bien. Leo otra pregunta. Hemos hablado de generación de energía limpia, eólica, solar, hidrógeno verde, etcétera, pero se habla poco de otras fuentes que son más nuevas o menos conocidas, como la geotermia. Y esto no está en la pregunta, pero os lo añado también, porque también lo hablamos, la fusión nuclear, que no tiene nada que ver con la energía nuclear que conocemos hoy. ¿Podéis explicar cómo veis esas nuevas fuentes alternativas de energía y un poco describir también en qué consisten? Bueno, la geotermia no es nueva, ¿eh? La geotermia ya la utilizaban los romanos para dar sus baños de agua, o sea que no es nueva. Yo creo que es una fuente más conocida y desarrollada, pasa que solo posible en algunos lugares muy concretos, ¿no? Es decir, no, yo creo que se habla mucho de la geotermia porque es muy doméstica, ¿vale? Pero para muchos hábitos de la energía pues es difícil, ¿no? Pero yo creo que la geotermia, la aerotermia, yo creo que vamos a coexistir con soluciones distintas, ¿no? Y por lo tanto, pues en algunos ámbitos existirá, no nos olvidemos que todas estas cosas que estamos hablando son muchas veces energía de ricos, ¿no? De países o de personas, ¿no? Porque al final establecer geotermia es algo que solo pueden hacer aquellos que tienen el poder adquisitivo suficiente como para hacer una nueva instalación en su casa. Y también tenemos que tener cuidado con no abrir la brecha energética o la brecha social con las nuevas tecnologías. Has hablado de geotermia y la otra pregunta era... La fusión. 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 Esa es una de las, de esas disrupciones que si ocurren cambian completamente las reglas del juego. Yo creo que los últimos 30 años han sido muy estables, razonablemente estables, es decir, la fuente de generación, la generación concentrada, la distribución, es decir, y yo creo que puede haber disrupciones y esa es una de ellas, ¿no? Si es verdad y si eso se produce de una forma competitiva, puede cambiar las cosas, pero eso no va a ocurrir en los próximos 5 años. Eso estamos hablando de 10, 15, 20, hasta que llegue a actividad comercial o no, no puede descubrir, pero eso, es decir, descansar en la disrupción hay que apostar por ella y hay que favorecer que ocurra, pero es justo lo que no sabemos, ¿no? Y por ejemplo, hay una tecnología que muchas veces pasamos por encima de ella y es la eólica offshore, es decir, los molinos de viento en el mar, ¿no? Noruega, Reino Unido, Dinamarca sí que tienen proyectos de cierta envergadura, Estados Unidos, y en España, que somos casi una isla, hay muy poco. Y desde mi punto de vista, y como comentaba antes Marcelino, también me da que muchas veces se politizan las tecnologías y nadie quiere ver un molino en el mar, evidentemente. Nadie quiere tener un molino delante de la playa. Pero yo también lo comentaba el otro día. Nadie se queja de tener túneles en las montañas. Y un túnel es un agujero que cruza la montaña. Entonces, al final son infraestructuras que entendemos que chocan con el paisaje, que impactan, pero realmente hacen que nuestra vida sea mejor. Un túnel lo vemos más fácil porque vamos con el coche y vemos el beneficio, y un molino en el mar no tanto. Entonces, yo creo que hay tecnologías hoy disponibles, económicamente rentables, que no se están, o que no tienen todo el beneplácito que deberíamos, o que debería tener la sociedad. Y ahí hay también un choque, ¿no? Que es
Si en los últimos, como comentábamos antes, ¿no? En los últimos 80 años la electricidad era, yo estoy en mi casa, aprieto el botón y se conecta y no veo la planta de generación porque no las veo, están localizadas en densidad energética muy alta, pero claro, ahora sí que las voy a ver, están cerca. Tengo los paneles solares, tengo los molinos en el mar. Por lo tanto, yo creo que también hay un cambio de hábitos y también de mentalidad, ¿no? Que es el que tenemos que ponernos en situación. Muy bien. Bueno, y ahí está también la curva de experiencia de las tecnologías, ¿no? Y no sé si tú puedes mencionar algo ahí, Alejandro, sobre el tema de la solar, cómo ha ido evolucionando el coste de la solar en los últimos 20 años y a qué se debe. Pues en los últimos 10 años la tecnología fotovoltaica, el precio se ha dividido por dos y es una tendencia que ahora es una asíntota, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando. Lo que vemos es que ha llegado a un punto en el que la generación es más rentable que los modos de generación más tradicionales y de repente ha habido mucha más inversión y ha habido mucha más producción. Nos acordamos de todas las plantas de producción que había en Europa en los años, en los 2000, 2010 incluso, y de repente, bueno, porque había una feed-in tariff y estaba subvencionada la generación, de repente se quitó y esas plantas murieron y se trasladaron a otros lugares como China, donde los costes de producción pues hacían que las plantas fueran rentables. Yo pongo un ejemplo, cuando yo llegué a Chile en 2013, en potencia solar había 3 megawatts. Cuando yo me fui había 3 gigas. O sea, había una barbaridad. Fue un boom energético, ¿no? Al final también Chile tiene el desierto más árido del mundo, tiene capacidad de producción y tiene mucho consumo por las mineras de cobre y de litio. Pero en la fotovoltaica lo que vemos es que hoy ya está permeando en la sociedad y lo que tú comentabas, las personas pasan de ser consumidores puros, de que pues viene la factura, pago y ya está, a, ostras, ahora puedo generar, ahora puedo inyectar, ahora puedo almacenar. Entonces se convierten en actores mucho más potentes del mercado energético, por decirlo así, pero sigue habiendo desconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene la curva de la adopción y nos pasa igual que con los móviles. Pues bueno, al principio nadie tenía móvil, había gente que decía, yo no tendré un móvil en mi vida, y ahora ya tienen 12 o 13, ¿no? Y ya entienden lo que son los megapíxeles, el RAM, la pantalla y el sistema operativo. Pues yo creo que con la energía solar vamos a llegar también a eso. Es un proceso, pues bueno, es un cambio, ¿no? de hábito y de tecnologías en la sociedad, pero va a llegar seguro. Muy bien. Nos preguntan, no sé si alguno de los dos queréis explicarlo de forma sencilla, ¿cuál es la relación, que es algo muy actual, entre el gas y la electricidad y por qué están vinculados en el Esta se precio? la dejo a Marcelino. Paso comodín. Porque se utiliza el gas para la generación eléctrica y es hasta ahora, hasta que se entró a funcionamiento el tope del gas, era el que marcaba el precio, porque era el precio más caro. Y el mercado eléctrico es marginalista y por lo tanto marca el precio, como en muchos otros mercados, por otro lado, el coste del gas. Cuando tú vas a comprar un tomate al supermercado, tú lo compras todos los tomates al mismo precio. El precio al que te vende el supermercado el tomate es al precio del tomate que ha comprado el supermercado. Esto pasa con el mercado eléctrico. Y el gas es el que genera el precio eléctrico y es muy fácil. Hace falta 2 unidades de gas para producir una electricidad, por lo tanto, 2 veces el precio del gas, más lo que cuesta hacer electricidad, que eso es muy poco, más lo que cuesta el carbón, que es más o menos la mitad, el 0,5 del gas, y con eso te sale el precio de la electricidad. Entonces, a 50 euros el megavatio de gas, pues te salen 130 o 140 precios de la electricidad. Y ya está. Y es muy fácil. Para 2 megavatios de gas produces uno de electricidad y a eso tienes que sumar el coste del CO2, que es más o menos 0,5 del gas, y con eso te da el precio de la electricidad. Por lo tanto, hay una relación directa entre el coste del gas y el coste que marca el precio del gas de la electricidad para el resto de los generadores de electricidad. Muy bien. Nos preguntan, bueno, lo has tocado al principio, Marcelino, dicen, me da la impresión de que según los ponentes, las energías sucias van a ser predominantes durante todavía mucho tiempo.
décadas, antes de que sean predominantes las limpias. ¿Es así? Hay que definir qué es limpio y qué es sucio, ¿no? Que eso es lo primero. Porque unas son más limpias que otras, ¿no? Y sobre todo depende también de los lugares. Es decir, al final vivimos una burbuja, ¿no? Vivimos en unos países ricos con unos problemas de ricos, ¿no? En general. Hay que tener en cuenta que Europa genera el 7 y el 9% del CO2 que se produce y casi todo se produce en otros lugares que son poco desarrollados. En esos países tenemos que conseguir que dejen de utilizar carbón o madera para utilizar gas y por lo tanto esa evolución hace que en esos países el gas sea limpio, ¿eh? Y nosotros nos podemos permitir el lujo de reducir el gas por otros combustibles. Lo que digo es que es imposible pensar que en solo 20 años vayamos a reducir algo que además, no nos olvidemos que los combustibles fósiles han permitido nuestro desarrollo actual, han permitido que nuestra esperanza de vida se haya multiplicado por 1,2, que la gente viva mucho mejor, que tengamos menos calor, menos frío en invierno y calor en verano y que hayamos salido en muchas zonas del umbral de la pobreza. Y eso lo han producido la energía barata. Entonces, no demonicemos tampoco a aquello que nos ha producido la situación en la que estamos hoy. Ya hay que trabajar para reducirlo, ¿no? Pero yo creo que se demoniza, además que creo firmemente que los que más van a contribuir a la reducción de las emisiones son aquellos que hoy las producen, ¿no? Es decir, quien va a trabajar en la reducción de emisiones va a ser Repsol, no va a ser una compañía más verde. Bueno, eso es probablemente porque tengo el sesgo y provengo o he estado hasta ahora y ahora ya no lo estoy en el sector del gas. Alejandro, ¿quieres añadir algo? Sí, pero ahí el tema es que hoy nuestros procesos, tanto vitales como industriales como de servicios, están utilizando y están diseñados para modelos basados en combustibles fósiles y en energías sucias, si queremos llamarlo, ¿no? Y ahora se le pone la etiqueta esta, ¿no? Es sucia y en la Unión Europea de repente la nuclear no era verde y ahora es verde. Bueno, ok. Por un tiempo, Alejandro, por un tiempo, solo por un tiempo limitado. Han alargado la vida del nuclear. No han dicho que el nuclear sea verde. De hecho, el nuclear es verde porque no produce CO2 en su proceso. Lo que pasa es que tiene riesgos asociados al residuo. Pero la nuclear es solo por un tiempo. Yo te digo, yo creo que necesitamos matrices que tengan muchas maneras de generación y lo que veo es que ese cambio hacia un modelo net cero va a implicar cambios muy estructurales, muy fuertes. Y pongo un ejemplo, ¿no? Hoy todas las plantas de fabricación de vehículos de la Unión Europea están diseñadas para construir vehículos diésel o gasolina. Cambiar cambiar un modelo con vehículos eléctricos, por ejemplo, implica, no es cambiar el modelo y ya está, implica desmantelar esa línea, construir nuevas líneas y eso tarda muchos años y además hay que financiarlo. Y poner una infraestructura y poner toda una infraestructura de carga por todo. Además, pero Juan, es que tengo que financiar ese cambio y tengo que seguir vendiendo esos coches para financiar ese cambio. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que estoy de acuerdo con Marcelino. Al final, los países más ricos son los que tienen la capacidad de poner unos derechos de emisión, porque si la gente tiene el gas más caro y consume menos, no se van a morir de frío en la calle. Entonces, nosotros somos los que estamos en la punta de lanza, por decirlo así, los que estamos aplicando las legislaciones más fuertes para incentivar esto, pero tenemos que entender que esto no es un cambio de la noche a la mañana. Esto es un cambio largo y no podemos prescindir de ninguna fuente energética ni a corto ni a medio plazo. Luego, es un Alejandro, que seamos conscientes que esto no es un problema político solo, es un problema técnico. Es decir, que la evolución hacia nuevas tecnologías es un problema de hábitos de consumo y técnico, ¿no? Y la red tiene unas características determinadas, tiene una calidad determinada esa energía. Todos queremos tener en casa cuando la encendamos y, por lo tanto, el avance hacia la descarbonización es complejo. No es una solución, no solamente es voluntad política de los Estados miembros de la Unión Europea en nuestro caso, sino es un problema también técnico. Es decir, sustituir el carbón, el gasoil o el gas por otras fuentes de generación energética es muy sofisticado, ¿no? Ahora que está de moda algún tipo de ataques a obras artísticas,
me gustaría poder tener la ocasión de explicarles en qué consiste esa transición. Sí, y incluso hay empresas, procesos industriales que no pueden cambiar y si quisiéramos restringir al 100%, veríamos incluso cierres, porque no hay manera, no hay. Y desde el punto de vista, y ahí haciendo un alegato, ¿no? Yo diría, mantengamos la discusión en un prisma técnico, porque yo creo que es la manera más inteligente de abordar el problema. Desde el punto de vista de lo, como tú decías antes, ¿no? De lo factible, de lo posible y también de esa innovación que necesitamos incentivar, ¿no? Un ecosistema que permita, a través del capital riesgo y de la inversión en proyectos disruptivos, poder alcanzar tecnologías que hagan saltos, ¿no? De lo que hoy tenemos. Muy bien, oye, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos, Alejandro y Marcelino, y al público, bueno, a los asistentes a esta sesión. Os recordamos que el 2 de noviembre tendremos un nuevo webinar sobre energía. Os hemos puesto el enlace si os queréis ir registrando. Será con Rosa Sanz de Airgrid y con Nieves Cifuentes de Naturgy, que también participaron en el foro de junio. Y ya os iremos contando debates posteriores. Muchas gracias de nuevo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.